La realidad es que todos sabemos que hay un montón de gente que cobra y que no trabaja. 11.000 empleados municipales hay en Quilmes según el presupuesto. No se los ve ni por asomo. Quilmes tiene 12.000 cuadras. Es decir, que en Quilmes estamos cercanos a tener un empleado municipal por cuadra. Evidentemente hay un exceso de empleados públicos o falta que salgan a laburar a la calle, no sé, una de dos. ¿Y cuántos considerás que tendrían que ser? Nosotros creemos que entre 3.000 y 4.000 empleados municipales se podría llevar adelante una gestión ordenada. Tinglados del Sur. Venta de materiales de construcción en seco, estructuras, perfiles, materiales para techos, chapas, aislante térmico, membranas y brea asfáltica. Se aceptan todos los medios de pago. Presidente Perón 1524 Lomas de Zamora. Tinglados del Sur. 11 6208 6007. La ley bases todavía no ha sido aprobada, pero va generando discusiones por todos lados, no solamente en el ámbito nacional, sino también en cada uno de los legislativos locales, podríamos decir, por ejemplo, en cada uno de los municipios. Nos vamos a trasladar ahora al municipio de Quilmes. Allí está la legisladora Estefanía Albacete, es concejal por la Libertad Avanza, el partido de Milei, en ese distrito. Estefanía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. No, al contrario, gracias a vos por atendernos. Contanos un poco cómo viene la discusión a nivel local de lo que a nivel nacional pareciera ser, bueno, el gran debate, ¿no? Pero contanos a nivel local, Quilmes, ¿cómo discute la ley bases? Bueno, hoy justamente tuvimos sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de Quilmes, donde se entiende que hay una mayoría kirchnerista todavía, porque tenemos una intendente de ese color político que tiene una mayoría absoluta, es decir, que tiene la gran mayoría de Ujú. los concejales. Y bueno, hoy fue un tema de debate porque hubo un intento de repudio hacia la ley de parte de los concejales del bloque oficialista y obviamente como referente del gobierno nacional salimos a bancar esto que en definitiva no es una reforma que beneficie a ningún sector político, sino a la gente. Y bueno, las cosas se pusieron un poco intensas en el recinto, porque obviamente hay sentimientos encontrados, hay choques. Uno intenta mantener el ámbito de respeto, pero la realidad es que hay muchos ataques y muchas mentiras dirigidas al gobierno nacional. Yo creo que en el afán de desestabilizar, eh, hay un sector de la política que no se resigna a la pérdida de poder, a la pérdida de privilegios con los cuales ha contado tantos años, y ante esa amenaza de perder todo eso toda esa ganancia que vienen teniendo desde hace años, bueno, difaman, mienten, intentan desestabilizar y no se hacen cargo de la parte que les toca, de haber sido gobierno durante tantos años y haber dejado el país en pésimas condiciones. Ujú. En el caso del funcionamiento legislativo local, allí, por ejemplo, la Libertad Avanza tiene la misma sociedad política que a nivel nacional con Juntos por el Cambio o no, o van diferenciados. Mirá, yo no lo llamaría sociedad política, no por lo menos hasta ahora, porque la realidad es que existimos bloques por separado. Ujú. Juntos por el Cambio tiene su bloque, nosotros la Libertad Avanza tenemos el nuestro, pero sí hay una relación muy amena, sí hay muchísimos valores que se comparten, muchísimos objetivos en común que nos lleva a estar casi en el 100% de las veces parados en la misma postura respecto de las propuestas, respecto de las opiniones, tanto las que nos competen a nivel legislativo local, como a las que hacen la nación, Por como eso fue te el caso del preguntaba debate de hoy. viste que vos cuando comenzaste la charla nos decías de la mayoría que tiene el oficialismo, pero sumada a las oposiciones, ¿no balancean un poco esa relación de fuerzas? No, no. Estamos en minoría, incluso sumándonos las oposiciones, y además hay que también reconocer que la sumatoria de toda la oposición es algo que no se da prácticamente en el recinto de Quilmes, porque tenemos la particularidad de tener un bloque de tres radicales que trabaja casi, te diría, en forma conjunta con la Cámpora.
que son como si fuese una especie de riñón del gobierno oficialista de Quilmes. Entonces, yo en lo personal no los tomo como oposición, no cuentan como oposición al gobierno local. Son más bien una oposición al gobierno nacional que confluye con el gobierno de Quilmes de Mayra Mendoza. Qué interesante, ¿no? Esta lectura, porque a veces cuando llega el momento de votar y de elegir los representantes, no se tiene en cuenta este aspecto, ¿no? Por ahí a veces se mira solamente la figura del intendente o a nivel nacional, pero no se coteja esta cuestión local, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es uno de los reclamos que yo les hago en carácter de vecina también, porque ellos entran al Consejo Deliberante eh, de la mano de Juntos por el Cambio, en una lista unificada, Ah, que el votante de Juntos por el Cambio es un votante muy parecido al nuestro, es un votante que tiene un estilo distinto, pero ideas muy parecidas a la Libertad Avanza. Y hoy encontrarnos con que los tres radicales tienen un bloque personal aparte y que terminan siempre, todas las sesiones los aplaude la cámpora, pues es así, todo lo que dicen es aplaudido por la cámpora, jamás es aplaudido por nosotros. Digo, qué estafado que se siente el votante de ellos de no haberse dado cuenta que estaban metiendo gente mucho más parecida a la cámpora que al liberalismo, al Consejo Deliberante, sin querer, ¿no? Porque como decís vos, hay que leer minuciosamente las listas y uno como votante no espera ser estafado de esa forma, pero bueno. sí, es una doble estafa, porque también no solamente estafaron al elector, el votante, sino que también estafaron a la sociedad de alguna forma, yo lo llamo sociedad, ¿no? Pero es a esa composición que habían aceptado formar parte, porque es como que se borocotizaron, ¿no? Para que quede bien en claro. Tal cual, es así, es una estafa. Hace rato que lo veníamos acentuando y hoy en una discusión un poco intensa se los pude decir en el recinto porque me parece que es justo que se diga, que es justo que el vecino sepa que fue estafado. Llevándote ahora a un plano para hablar también de cuestiones que han alcanzado un dominio, sí, podemos decirlo también nacional, aunque sea de ámbito local. La semana pasada, Mayra Mendoza denunció que había sido amenazada de muerte, que le habían dejado balas, proyectiles, no sé dónde, si en la casa o en alguna propiedad. ¿De qué manera esto lo recepcionan ustedes? Mira, en primer lugar, no sé si hubo una amenaza de muerte, me parece que eso ya es adelantarse o especular. El hecho concreto es que apareció una bala en una parte de la casa de la intendente, lo cual eh, lamento y repudio, como lamento y repudio todos los hechos de inseguridad que ocurren en Quilmes todos los días y de los cuales no se habla, por lo menos no adentro de las sesiones del Consejo Deliberante. Y me parece que la intendente no es una persona más importante que cualquier otro laburante o cualquier otro ciudadano de Quilmes. Entonces, no soy en lo personal de las personas que se ponen en modo políticamente correcta en estas situaciones porque le tocó a un funcionario público. No, me parece que yo hablo todos los días de la inseguridad, pido todos los días que se empiecen a reconsiderar las personas que ocupan los cargos en esa área, que se empiece a reconsiderar la estrategia que se está aplicando, porque claro está que no funciona y que la inseguridad está cada vez peor. Entonces, para mí yo en lo personal lo tomo como un hecho de inseguridad más de todos los que ocurren en Quilmes todos los días, lo repudio y lo lamento de la misma forma y llamo a concientizar de la misma manera que llamo todos los días. ¿Vos pensás que se está victimizando a propósito? No lo sé, no lo puedo saber. Yo lo que simplemente digo es que no es más importante que cualquier otro ciudadano. No me parece que se le tenga que dar un especial. Me parece que se tiene que tratar de la misma manera que se trata el resto de los casos de inseguridad. Eh, y si se está victimizando, qué sé yo, de última es una víctima, pero es una víctima más de tantas. A eso voy. Mm. Ya que hablamos de cuestiones de víctimas y de inseguridades,
Me gustaría tu visión sobre lo que ha pasado esta semana en 3 de febrero y la forma en que reaccionaron los vecinos. Contame un poco esta circunstancia que prendieron fuego patrulleros, vehículos y, bueno, lógicamente mataron a una persona para robarle la moto, ¿no? Es el caso del chico de Rappi. Claro, está un repartidor que para robarle la moto lo mataron, lo asesinaron, y los vecinos reaccionaron violentamente contra el municipio, contra la policía, contra Sí, todo lo que había, ¿no? La furia que se desata por... mira, nunca fomentaría la justicia por mano propia, pero es muy difícil no empatizar con la gente que, que por ahí son conocidos, que al vivir en la misma ciudad, que por ahí conoces a la familia, da mucha bronca y mucha impotencia al nivel de indiferencia que tienen las autoridades respecto de la inseguridad en todos los municipios. Entonces cuando pasan las cosas, como este caso tan grave y tan trágico, sale esto de la gente. A ver, no se puede pretender otra cosa. Si se abandona un pueblo, el pueblo va a reaccionar. Es simplemente eso. Son años y años de repetir lo mismo y un hartazgo y un enojo y y una incomprensión que tengo al respecto de por qué la seguridad no es una prioridad de la provincia de Buenos Aires. La verdad, o sea, lo tendríamos que preguntar a las autoridades, al gobernador, a los distintos intendentes, pero para mí es imperdonable. Y teniendo en cuenta, ya que hablas del gobernador, ¿no? De Kicillof, eh, ¿qué reclamo le harías para lo que es el municipio del cual vos formás parte como integrante del Consejo Liberante? Los hospitales. Los hospitales provinciales tienen un estado de abandono, de decadencia y de desidia desde hace muchos años y la realidad es que debería ser absolutamente prioridad la salud, porque además los impuestos son carísimos y cada vez más en la provincia de Buenos Aires, entonces no se justifica que no aparezca y que no se vea reflejada la inversión del dinero que ponemos mes a mes todos los contribuyentes. Definitivamente, si hubiera un reclamo que poner en primer lugar, serían los hospitales. ¿El hospital de Quilmes es municipal o es provincial? El IRIARTE es provincial. Ujú. Después tenemos nuestras salitas municipales, después yo también elevo reclamos porque tampoco están en condiciones, porque quienes las dirigen tienen un cargo más político que sanitario, a veces incluso se trata de gente que ni siquiera está capacitada profesionalmente para ocupar el cargo que ocupa, entonces hacemos los reclamos, pero bueno, en el caso de la provincia, sí, hacer el reclamo por el hospital, el que acá se lo conoce como el hospital de Quilmes, que es el Iriarte. Claro, claro, por eso la Ujú. pregunta, ¿no? Recién creo que hiciste una referencia elíptica, pero voy directo a la pregunta, ¿no? ¿Hay ñoquis en Quilmes? ¿Viste la frase que dice no tengo pruebas, pero tampoco dudas? Ujú. Porque ahora por toda obviedad que yo digo, enseguida me saltan y me dicen, bueno, preséntate ante la justicia con las pruebas. La realidad es que todos sabemos que hay un montón de gente que cobra y que no trabaja y que además hace que los que sí trabajan tengan que vivir con un sueldo miserable de 160.000 pesos, cuando en realidad si uno achica la planta y deja de pagar militancia, podríamos tener a los trabajadores que sí laburan y que sí hacen eh, las cosas bien, trabajando por un sueldo mucho más digno. Pero bueno, una decisión política que no se quiere tomar desde el oficialismo local. Y en, digamos, en línea con lo que el gobierno nacional propone, ¿vos crees que hay, más allá de si son ñoquis o no, ¿no? ¿Hay demasiados empleados públicos en Quilmes? ¿Habría que achicar en ese sentido la planta de trabajadores? 11.000 empleados municipales hay en Quilmes según el presupuesto. No se los ve ni por asomo. Mira, nosotros hicimos una equivalencia para que se tome dimensión de este número. Quilmes tiene 12.000 cuadras. Es decir, que en Quilmes estamos cercanos a tener
un empleado municipal por cuadra. Claro. Imagínate en las condiciones que tendríamos que estar, lo bien atendida que tendría que estar la ciudadanía quilmeña, y sin embargo, nada que ver. Así que sí, evidentemente hay un exceso de empleados públicos o falta que salgan a laburar a la calle, no sé, una de dos. Y a eso se lo puede, como se dice ahora, monetizar, se lo puede transferir a dinero. ¿Cuánto dinero se ahorraría el municipio o qué se estaría perdiendo, por ejemplo, en algún servicio público que podría dar, con ese excedente de trabajadores que hay? Mirá, yo creo, como te decía al principio, que con el sueldo precario que tienen los empleados municipales, en realidad habría que reducir la planta a la cantidad necesaria de empleados públicos y empezar a pagarles un sueldo digno a los que queden, porque como te digo, cobran 160.000 pesos. Decirte que habría que echar ñoquis, y que la plata se debería ahorrar, sería hacer oídos sordos al reclamo de los trabajadores municipales, que es totalmente justo, Ujú. porque imagínate pasar horas adentro de un laburo por 160.000 pesos, es impensable para cualquiera hoy en día. Entonces yo en realidad creo, como te dije al principio, que para mí hay que reducir la planta, pero empezar a pagarle sueldos dignos a los que queden, que tienen que ser los que laburan, ni más ni menos. ¿Y cuántos consideras que tendrían que ser? Nosotros creemos que Quilmes, igual esto se tiene que transformar en un proyecto, en una propuesta, ¿no? Pero así a grandes rasgos, analizando un poco el panorama, creemos que en un alrededor de entre 3.000 y 4.000 empleados municipales se podría llevar adelante una gestión ordenada. Ujú. Dejando ya de lado esto y preguntándote, tal vez desde tu condición también de género, ¿no? De mujer, ¿qué opinión te merece lo que ha ocurrido en La Matanza, pero que ha repercutido por el respaldo que le dio el gobernador? Me refiero, la denuncia que hay de acoso sexual contra el intendente Espinosa y de inmediato el abrazo, por llamarlo de algún modo, de Kicillof al imputado por una denuncia de ese tipo. ¿Qué opinión te merece a vos como integrante de un cuerpo legislativo? Bueno, como integrante de un cuerpo legislativo te respondo, no en lo personal por una cuestión de género, porque la realidad es que yo creo, ¿no? Que cuando tu género condiciona la opinión que vas a tener respecto de algo, no estás teniendo una opinión objetiva. Y la Bien. realidad es que en carácter de legisladora tengo que tener una opinión objetiva que no esté condicionada por cuestiones emocionales referidas a mi género. Así que como legisladora lo que pienso es que hasta que la justicia no tome cartas en el asunto, uno no puede hablar de cosas tan fuertes como abuso, porque en realidad denunciados podemos ser todos, imagínate. Y dejando de lado lo político, ¿no? Porque sería muy sencillo para mí colgarme de un tema que yo desde mi lugar libertario, empezar a decir que lo que sea, políticamente me serviría, pero realmente como persona y con la responsabilidad que también como legisladora, creo que no se puede hablar de cosas tan delicadas hasta que realmente la justicia no pruebe de verdad si pasó algo, ¿no? Porque son manchas que no se sacan nunca en la vida, y que en definitiva un testimonio no es la verdad tampoco. Así que habrá que ver. Si es verdad, que le caiga todo el peso de la ley, por supuesto, y que la víctima sea asistida, o las víctimas. Si es mentira, bueno, sabemos que en este país no pasa nada cuando uno miente y hace denuncias falsas. Ese es un tema también legislativo Seguro, que seguro. tengo. Te agradezco por esa respuesta, pero no era la pregunta. Me parece que se perdió el foco en cuanto yo por ahí me demoré un poco. Yo te pregunté Vos me exactamente preguntaste sobre... por la reacción de Axel, ¿no? No, no, claro, eso era lo que por ahí más me interesaba, la reacción que había tenido el gobierno de la provincia en abrazar a una persona que está imputada. Y probablemente no lo crea. Yo pienso que puede llegar a venir por ese lado. La No, no, verdad es seguramente que, no lo cree, pero ¿qué opinión te merece? y creo que políticamente no le suma. Lo Mm. deja mal parado al gobernador.
por mucho que le quiera dar el respaldo, porque probablemente piense que sea inocente, o por ahí es prudente, como es mi caso, de no hablar de cuestiones legales tan pesadas antes de tiempo, pero no, es una desinteligencia política, si lo tengo que llamar de alguna manera. No puedo hacer un juicio de valores porque no sabemos si es verdad. Entonces no puedo hacer un juicio de valores, pero sí te No, puedo decir claro, que creo pero que no es inteligente de su ante la parte. duda él prefirió creer Claro. a Espinosa, me parece a mí, y acá me hago cargo de mi opinión. Yo creo que tendría que haber tomado una postura equidistante, porque ahora sí respondo por la cuestión de género, porque hay un montón de mujeres que se podrían sentir identificadas con esta situación en donde el gobernador, en lugar de ponerse en una equidistancia, prefiere abrazarse al compañero político. Entonces, Sí, sí, probablemente perdió el respeto de mucha gente, lo más probable, sí. me da esa sensación, pero bueno. Y por último, ¿qué crees en este contexto local de Quilmes que le estaría haciendo falta, se podría decir, o cuál es la asignatura que vos considerás que la intendenta Mendoza está en estos momentos en deuda con la gente, con el público? Uf, ¿por dónde empezar, no? Quilmes es un municipio que, como hablábamos al principio, tiene uno de los índices de inseguridad más altos de la provincia de Buenos Aires. Es además un municipio donde las tasas municipales han aumentado significativamente en los últimos meses, no viéndose reflejado ese aumento y esa recaudación de dinero después en la recepción de los servicios, en algunos casos inexistente, como sucede en el caso del barrido y la limpieza de las calles. Reclamos que desde el Consejo Deliberante algunos concejales elevamos todas las sesiones pidiendo algo que no deberíamos estar pidiendo, porque es algo que ya deberíamos recibir como contribuyentes, que el vecino debería recibir. Me parece que lo que la intendente le debe es una palabra también de sinceridad al vecino quilmeño, esto de inventarle al vecino que todos los problemas actuales son culpa de un gobierno que asumió hace 5 meses, cuando hay gente que hace 2 años que te está haciendo reclamos en la municipalidad. Es una tomada de pelo y la gente está muy enojada. Entonces, básicamente eso, ¿no? Sincerarse, ponerse a trabajar, utilizar el dinero de los contribuyentes para darles los servicios que pagaron los contribuyentes, eh, y dejar de pelearse con Nación y, bueno, dedicarse a gobernar Quilmes, ¿no? Que para eso está. Bueno, pero no se cansa de destacar, al igual que otros intendentes, lógicamente que son intendentes de la oposición, de que el gobierno nacional paralizó las obras. No, no todo es una cuestión de obras. Primero que hay muchas obras que fueron millonariamente financiadas durante el gobierno de Alberto Fernández y que así y todo no se terminaron y eh, que quedaron frenadas en porcentajes muy bajos en relación al dinero que se recibió para esas obras. Después, por otro lado, ¿qué tiene que ver? Hoy, por ejemplo, un concejal presentó un reclamo de la limpieza a un basural y la respuesta que se dio de parte del oficialismo fue que Milei había dejado de financiar las obras. ¿Y qué tiene que ver con que no limpies? O sea, no todo tiene que ver con la obra pública, que no pase el barrendero, que haya inseguridad, que haya pozos en las calles desde hace años. Eso no tiene nada que ver con el financiamiento nacional de una obra pública. Pero bueno, la obsesión es hablar del tema de la obra pública. Se podría pensar que porque era una entrada de dinero importante y que hoy no está. Claro, ahí hablando de basural, está el basural que se está convirtiendo cada vez mayor en el acceso sudeste, donde había una obra Ese, emprendida y la el reclamo que te paralizaron. digo que pasaron hoy era respecto de eso, de la limpieza de ese espacio, y la respuesta que daban los concejales del oficialismo tenía que ver con el tema de la obra que está frenada y que es verdad, hay una obra frenada, pero que no les impide ir a limpiar. ¿Y esa obra frenada, qué le corresponde? ¿Al gobierno nacional o le corresponde al gobierno municipal? Mirá, es una obra que ya había sido financiada
y que no se terminó, como te digo, se está haciendo un análisis, se están haciendo auditorías de parte de Nación, lo digo igual desde un lugar, vos sabés, bueno, yo soy concejal, obviamente no estoy yo auditando en forma personal las obras, pero Ujú. sí sé que se está tomando, se están tomando el trabajo de auditar, porque hay obras que ya tendrían que estar terminadas. Entonces, la pregunta que nos terminamos haciendo todos siempre cuando hablamos de las gestiones kirchneristas es: ¿a dónde está la plata? ¿Y eso no se investiga? Están están en eso, por eso te digo, no puedo dar mucha respuesta todavía porque no tengo esa información, pero sé que se están investigando. ¿Quién no está investigando eso, Estefanía? Desde Nación Ujú. se está investigando, se está auditando. Nosotros somos el gobierno de la auditoría en todos los aspectos, porque la auditoría sirve para saber si se le robó plata a la gente o no. No es para saber si un espacio político, si un presidente, no, es la guita de la gente. ¿Y no hay una auditoría, por ejemplo, sobre lo que sería el manejo o la distribución de los dineros que recibió Quilmes, que recibió Mendoza? Claro, por ¿Eso eso te quién, digo, eso quién porque lo eso hace? se hace desde Nación, no es algo que maneje yo. Ah, Es simplemente la información que yo recibo como una concejal más, que ujú, todo se está auditando, que a todos se le está buscando los números, o sea, todo se responde con argumentos económicos siempre, ¿no? claro. Así que tenemos que esperar a que se termine de controlar todo lo que se tiene que controlar. Voy a volver a llamarte por los resultados de la auditoría, porque creo que Quizás pronto. esto también tiene que saberse cuanto antes, ¿no? Ujú. Tal cual, sí. Estefanía Albacete, concejal de Quilmes por La Libertad Avanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.